Bueno, estamos aquí comentando sobre el Brexit. Con dos grandes amigos invitados de la casa, estamos con Pablo Cabrera, el ex embajador de Chile en el Reino Unido. Vamos a conversar de él, y también académico de la Universidad Católica, y Hassad Akram, profesor de la Universidad Diego Portales y también británico. Sí, conoce muy bien la dinámica del Reino Unido. La primera pregunta: ¿efectivamente es posible establecer paralelos políticos, diplomáticos e incluso de personalidad entre Boris Johnson y Donald Trump, o eso es más mediático que real? Hassad. No hay muchas comparaciones en mi modo de ver, por lo menos. Yo diría que las causas de la victoria tanto de Trump como de Brexit o de Boris Johnson sí son similares, porque hay un tremendo malestar en el país producto de problemas económicos. Hay ciertas zonas desindustrializadas donde se ha generado una rabia entre la población, y eso termina con votaciones peculiares, como fue la votación de Trump y como es la votación a favor de Brexit. Sin embargo, las figuras encargadas de llevar a cabo el proyecto político posterior a esas votaciones son completamente diferentes. Trump es alguien afuera de la política. Boris Johnson, alguien que ha estado en el Partido Conservador, ha sido un hombre de la política de toda su vida, un político profesional con un estilo además muy distinto. Él fue alcalde de Londres. Imposible imaginar Donald Trump como alcalde de Nueva York, una ciudad diversa, multicultural, cosmopolita, etc. Boris Johnson, cuando fue alcalde, siempre hacía chistes viendo de forma negativa las actitudes de Trump. Trump decía: yo no iría a Londres por el riesgo del terrorismo, y responde Boris Johnson: yo no iría a Nueva York por el riesgo de toparse con Donald Trump. Tenía una visión muy distinta. Había una suerte como de relación bien ácida entre ambos, ¿o no? Bueno, yo coincido en lo general con Hassam, lo que dice, pero las circunstancias a veces motivan que la prensa o la gente o los analistas tiendan a buscar coincidencias, particularmente por el momento político que se vive en el mundo hoy día, cuando tenemos un mundo donde hay una reformulación del sistema, o se busca una reformulación del sistema, donde Donald Trump ha adoptado una actitud muy militante frente al sistema donde Estados Unidos participaba activamente en un multilateralismo importante, incluso solidario, cooperativo, y Gran Bretaña también, y Gran Bretaña en este minuto también está en condiciones de que estos dos líderes se le pueda buscar similitudes, pero es difícil encontrárselas en su tradición, en su historia, y también es difícil encontrársela en lo que es un liderazgo en un país presidencialista y en un país de gobierno parlamentario. Claro, es muy difícil, una monarquía constitucional digamos, en paralelo con un sistema federal presidencial. Ahora, ¿es Donald Trump el camino casi único que tiene el Reino Unido una vez que esté fuera de la Unión? Eso es lo que yo creo. Yo creo que por ahí sería Mira, no obstante que creo que lo principal de Boris Johnson es en la política interna, mantener la coalición y ojalá unir al país frente a lo que viene, porque hay un compromiso de salir de la Unión Europea, y yo creo que la política interna la tiene difícil. Y unir y derrotar a los laboristas, que es una de sus prioridades. Pero yo creo que para mirar al extranjero le va a pasar unos 90 días todavía para empezar a mirar al extranjero. Pero en lo que se refiere a lo que tú dices, sí, yo creo que efectivamente han habido hechos en la historia que han encontrado a los Estados Unidos y a Gran Bretaña unidos en este emprendimiento. Veamos Bretton Woods, veamos otras importancias, otros importantes eventos donde la posición de Gran Bretaña y la posición de los Estados Unidos son convergentes. Y hoy día, quizás, a la luz de lo que se auguran algunos, efectivamente, en 90 días más, a lo mejor habría que pensar que la única manera de tener alguna figuración en el mundo es a través de un relanzamiento de una alianza transatlántica entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. ¿Tú crees que es así? Sí, totalmente de acuerdo. Que curiosamente dos figuras que, si uno estudia su personalidad, su trayectoria política, son muy distintas, tendrían que convergerse a pesar de esas historias distintas, porque en este momento el Reino Unido enfrenta una coyuntura muy complicada. Salir de una relación económica muy cercana con el continente europeo sin posibilidades de encontrar otro camino, entonces abre la posibilidad de acercarse a su aliado tradicional, que es Estados Unidos, y Trump, con su
retórica, de cambiar todo, de ser un líder que rompe las tradiciones, podría acercarse a pesar de que eso va a generar problemas a nivel multilateral. Eso es lo clave, que al final va a ser muy difícil en términos de política pública, en términos técnicos, económicos, hacer el cambio que quiere hacer Boris Johnson con el Brexit desde unión con Europa hacia Estados Unidos. ¿Qué tiene Estados Unidos que al Reino Unido le interese y qué tiene digamos, el Reino Unido que le interesa a Estados Unidos? Digamos, ¿cuáles son las prestaciones mutuas que eventualmente pueden tener? Aquí tenemos el gran problema, que el mercado británico es pequeño para Estados Unidos, no es un país tan importante, lamentablemente. Las grandes ventajas que tienen es la quinta economía más grande del mundo, pero al final lo que tiene es el Servicio Nacional de Salud, donde Donald Trump ya dijo que las grandes transnacionales de Estados Unidos quieren entrar en el Servicio Nacional de Salud con licitaciones para abrir los británicos consideran eso, pero prácticamente una violación. Exactamente. O sea, incluso los votantes conservadores, los más derechistas, creen que la salud es un derecho, que no debe haber involucrado lucro en el sistema de salud ni nada por el estilo. Entonces va a ser muy difícil esa negociación cuando la gran cosa que quiere Estados Unidos del Reino Unido, la población del Reino Unido no está dispuesta a conceder eso. Y la otra cosa que podría pasar es abrir las exportaciones que hoy día son muy complicadas en términos de la agroindustria. El problema es que para Europa, con un mercado tan regulado, con cosas como por ejemplo el pollo con cloro, que es algo que hacen los estadounidenses para limpiar el pollo, es algo que es prohibido en la Unión Europea. Entonces ha sido imposible para Estados Unidos exportar pollo a Europa, ha generado muchos conflictos a nivel comercial. El Reino Unido podría ofrecer abrir su mercado a ese tipo de exportación, pero otra vez, si uno mira las encuestas, los británicos no quieren un sistema con bajos impuestos y con muy baja regulación, que es lo que ofrece Estados Unidos. Entonces, esa negociación con Trump, más allá de todas las buenas vibras que están generando, va a ser muy complicada. Mira, yo creo que eso me parece muy bien, todo lo que dice Hassan, pero creo que también la historia nos ayuda a mirar un poco en estos momentos de decisiones importantes. Yo creo que lo que tiene Estados Unidos para Gran Bretaña es el capitalismo, y un capitalismo potente. Yo creo que eso es lo que está hoy día en juego, hoy día para Gran Bretaña. Y paradojalmente se está cumpliendo, según algunos y según algunos analistas, la predicción de Adam Smith de hace casi 3 siglos, en el cual el equilibrio de poder en el mundo iba a ser de 4 grandes o de 3 grandes, que tiene mucho que ver con el centro de gravedad de donde se hace la economía, donde se desarrolla la economía y donde la potencialidad de la economía. Yo creo que en la historia Gran Bretaña ha sido potente económicamente y capitalísticamente, capitalismo hablando, y Estados Unidos también, y hoy día el centro de gravedad evidentemente está girando hacia el Asia Oriental. Y yo creo que eso es el diálogo internacional, y por ahí esa frase de Boris Johnson cuando sube, que dice que quiere relaciones con la Unión Europea muy buenas, pero es que es la oportunidad para Gran Bretaña para expandirse y poder hacer lo que no hizo. Es lo mismo que hizo el America First de los Estados Unidos. En el fondo, esta diferencia o este vis a vis del capitalismo que tú algo enunciaste, el capitalismo desregulado con el capitalismo regulado. Yo creo que la historia política, económica y social del mundo habla un poco de eso. La retórica de Donald Trump ha sido tremendamente agresiva, él trata de llevar las negociaciones a un límite, subestima, la verdad, muchas veces las acciones que terceros países puedan ejercer en relación a crisis internacionales o a conflictos, y siempre considera que la palabra de Washington debe ser la última y es la mejor. ¿Ustedes creen que Boris Johnson en materia de, él ya fue canciller, ¿no?, en materia de relaciones internacionales va a actuar de la misma manera, que va a tener una posición algo soberbia en relación a la postura que tenga el Reino Unido en relación a varios temas donde los británicos tienen intereses? Esto es bien complejo. Yo tengo una teoría, pero confieso que es teoría mía. El tema acá es que Theresa May trató de negociar un acuerdo para salir de la Unión Europea y lo puso 3 veces frente a la Cámara de Comunes y 3 veces el acuerdo fue rechazado. Sin embargo, Boris Johnson, los más pro-Brexit que están dentro de su nuevo gabinete, todos, salvo 2, votaron a favor del acuerdo de May.
¿ya? Entonces, de hecho, esa idea de que Boris Johnson llega y va a rechazar todo lo que viene de Europa no se condice con la realidad de cómo votaron en el Parlamento. Su gabinete. Exactamente, incluyendo él. Entonces lo que podría pasar es que llega Boris Johnson con una retórica, con un lenguaje agresivo similar a Trump, diciendo yo voy a rechazar cualquier cosa de la Unión Europea, ellos tienen que doblegar a mi voluntad, pero luego, después de ciertos cambios pequeños, cosméticos... el mismo documento. Exactamente. Y ese documento va a pasar. Eso es la sensación que yo tengo, que muchas personas sospechan que es el juego subyacente a toda esta situación. O sea, su retórica es más efectista, pero sus decisiones son más efectivas. Pero el peligro de eso es quizás la Unión Europea también decide no negociar nada, hacen imposible ese tipo de cambio cosmético y entonces el Reino Unido sale de la Unión Europea sin un acuerdo que generaría un caos macroeconómico. Sale de la Unión Europea sin acuerdo, ¿qué va a pasar con el backstop? Va a ser un caos total, desaparece el backstop, desaparece todo, genera un shock económico importante En las Irlandas, ¿no? Y la posibilidad de una unión en las dos Irlandas. Sí, generaría la necesidad de una cosa frontera. que se quería hacer. Pero fíjate que en la línea lo que dice Hassan desde un punto de vista de cómo puede recibir la gente el liderazgo de Boris Johnson y el de Donald Trump, yo creo que, remitiéndose a lo que nos invitaste un poco los dos liderazgos, yo creo que tiene que ver con la diferencia de liderazgo también. Yo creo que hay uno más carismático que el otro es más autoritario. Son liderazgos que no lo estamos inventando hoy día, son una discusión tradicional, hay libros sobre esto y tratados sobre el liderazgo y los tratados en Europa, ¿no? Y en otras partes. Entonces creo que a la larga, Gran Bretaña ha dado pruebas de una toma de decisiones más colectiva por el hecho de ser un gobierno parlamentario, como dijimos antes. Los Estados Unidos está jugando a mantener o a recuperar una suerte de prestigio de primera potencia mundial que ya no la tiene en los mismos términos que la tenía antes. Entonces, y Gran Bretaña tampoco. Gran Bretaña es muy pequeño, con un mercado muy pequeño, que va a salir de la Unión Europea. ¿Y dónde se queda? ¿Dónde tiene protagonismo siguiendo la línea de las predicciones de Adam Smith? Bueno, a nivel comercial. Europa por un lado, Consejo de Seguridad Europa por un lado, Estados Unidos por el otro y China por el otro. ¿Y dónde se queda? En una alianza atlántica con los Estados Unidos y los otros sumando o restando a Rusia y a Turquía para ¿En qué ven a los laboristas en todo esto? Es que en este momento el laborismo ha propuesto un punto entre medio, porque el modo de resolver esto, cuando uno tiene un grupo de personas muy a favor de salir de la Unión Europea y otro grupo que es muy a favor de quedarse, porque después de la votación la polarización dentro del país ha sido muy fuerte, o sea, la gente que decidió no votar porque no les interesaba la Unión Europea, pero en este momento están muy interesados en cambiar la situación, porque con la votación a favor de salir cambió todo en la actitud. Con esa polarización, lo que estaba buscando el laborismo es un punto medio, decir, vamos a salir, pero mantenernos dentro de todos los tratados de libre comercio que tiene la Unión Europea, es como salir sin salir. Eso fue el plano que el Partido Laborista estaba tratando de proponer para unificar el país. Pero parece que no está funcionando, están cambiando. Es algo muy antiguo para eso, porque yo creo que los laboristas tienen un desafío extra. ¿Cuál es? Que no se repita en la lógica que estábamos hablando de una entente entre los Estados Unidos e Inglaterra o Gran Bretaña después de la salida de la Unión Europea, la experiencia de Tony Blair. Yo creo que Tony Blair buscó una línea diferente del laborismo, se alió con los Estados Unidos. Y la cosa de lo que se llama la causa de Irak fue obviamente la que provocó quizás el ejemplo más patente de la decadencia un poco de Estados Unidos en esta idea de tener un poder supremo en el mundo y dándole el paso a la emergencia de nuevo económica del Asia Oriental, el centro de gravedad político, económico y social. Y eso es lo que se está luchando hoy día y en eso está inmerso Gran Bretaña. A la larga el Brexit fue parte, no partió como de eso y es parte de eso. ¿Qué es lo que nos une a los dos? Muy ciertamente, el tema de la migración. Yo creo que Gran Bretaña, si bien es cierto, no necesita mucho a Europa
por lo que fue tradicionalmente, o podría no necesitarlo como lo necesita Italia, como lo necesita Hungría, si es que se quisieran ir. No creo que se puedan ir. Son la puerta de entrada a las migraciones. Y claro. Gran Bretaña tiene un mar por medio con Francia, ¿no? Pero la migración, nace el Brexit como en la línea central de Gran Bretaña, la zona industrial, el cordón industrial, como el cordón industrial de los Estados Unidos, a lo cual tú te referiste, nace como un temor a la migración y un stop a la migración. Y el parelé o el stop a la migración de Trump ha sido el centro de su política de acción exterior. Claro, entonces creo que ahí hay un punto en común que es la que hace que hoy día la discusión internacional tenga que ver más con la persona y no con los estados. O sea, y en esa misma línea, línea. ¿Y en esa misma línea le hace bien o mal a Boris Johnson acercarse a Donald Trump? A Gran Bretaña le hace bien y no sé si... Pero a Boris Johnson no. Eso es la diferencia. La dificultad es que si uno simplemente mira a los dos países, hay muchas similitudes en lo que están pasando. Porque hay un rechazo frente a lo que uno podría llamar la concertación de estos dos países. Hillary Clinton, que fue parte de esa visión de centro-izquierda, un gobierno que firmó un montón de tratados de libre comercio, que generó mucho malestar por sus políticas que al final se vieron conservadores, entre comillas, o muy en contra de las clases más pobres. La misma cosa durante la época de Tony Blair. Él destruyó el Partido Laborista, el apoyo y la cantidad de militantes colapsó en sus años de gobierno precisamente con esa política pro-estadounidense, tanto a nivel de Irak como a nivel de no regular al sistema financiero que generó la explosión y el colapso de la economía. Entonces tenemos a dos centroizquierdas en muy baja posición y entonces una derecha que busca aliarse y buscar fortalecer lo que sería el modo de capitalismo más salvaje o más desregulado. El problema es que si uno mira en todas las encuestas, la población británica que se ve escéptica frente a la inmigración también es muy escéptica frente a aliarse con Estados Unidos. No son grandes fanáticos de toda la cultura estadounidense y tampoco a esta idea de un capitalismo desregulado, tampoco a favor de un servicio nacional de salud con elementos de lucro. No, entonces es muy difícil juntarse. Están como a lo mejor en una jaula de hierro. No hay ninguna buena solución para salir de eso. No hay ninguna buena solución, que el capitalismo los tiene amarrados, las migraciones. O sea, los temas para salir de ahí tienen que mejorar lo que tienen. Y mejorar lo que tienen significa tener buenas relaciones por Europa por un lado, y los Estados Unidos obviamente acoger a Gran Bretaña como el país tradicionalmente aliado. De hecho, la mejor situación para ellos fue mantenerse dentro de la Unión Europea y desde dentro estar empujando constantemente. Y tenían entonces una posición privilegiada y con Brexit. Y hoy día probablemente no la van a tener. Bueno, la próxima vez nos veremos en las Garden Party y podremos seguir compartiendo, porque me vas a invitar, me imagino. Claro, Hassan, yo creo que Hassan va a recibir ya la OB después de su experiencia en Chile y su pasada por Cambridge. Y ya, Hassan, entonces tú me vas a invitar, yo voy a arreglar mi mejor tenida para que vayamos a la Garden Party y ya podamos seguir conversando y esperemos a la reina, en fin, que nos dé la mano, todo eso. Celebrar el apocalipsis del país. O una Europa... Mira, no va a haber ni un apocalipsis del país. Mientras la reina no se muera, viejo, hay Gran Bretaña para rato. Después yo no tengo idea qué va a pasar. Después con Camila Parker Bowles yo no sé qué va a pasar. Pero se van acabando los días, ya hace 99 días, o sea, te quedan ahora 97 días para decir en el próximo capítulo lo mismo, porque vamos a ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Vamos viendo. Pablo Hassan, muchas gracias. Nosotros los dejamos hasta aquí, pero viene Mega Noticias Plus Prime.